Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Este es un día muy especial, ya que vamos a estar hablando de un tema bastante importante en las escrituras. Toda la temática bíblica es importante, pero hay algunos temas que se convierten en aquellos que nos han de enseñar cómo es que vivimos el Evangelio de Jesucristo. Y para ello vamos a dar inicio a nuestro estudio de hoy. Esperamos que el Señor les bendiga y a través de esta palabra ustedes puedan edificarse y llenarse del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar del servicio. Ya tengo aquí algunos puntos importantes que espero sean de edificación para sus vidas. A los hermanos del Zoom les enviamos un saludo también, que no hay Zoom hoy, no los veo todavía conectados, pero bueno, pues vamos a hablar hoy acerca de el servicio a Dios. ¿Por qué es importante ese tema en nuestra vida espiritual? ¿Cómo debemos de servir a Dios? Y de dónde nació eso de que hay que servirle a Dios. Entonces vamos a estudiarlo a la luz de la palabra, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé nuestra mente para poder entender esta temática. Hebreos capítulo 1, 6, versículo 10 dice a la letra. Si usted lo tiene, lo puede leer ahí conmigo. Dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Interesante. Habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Bueno, una de las cosas más importantes que a mí me impacta es precisamente eso, que no podemos nosotros dejar de aprender de que definitivamente es Dios el que va a recompensar a aquellos que le servimos. No viene la recompensa de los humanos. Lamentablemente el ser humano es mal agradecido. Y es mal agradecido y definitivamente eso es así. No podemos nosotros equivocarnos en eso. El hombre desde su nacimiento es así, es egocéntrico. Pero Dios no es injusto como para olvidarse de nuestra obra de amor, de aquello que hacemos por causa de su nombre. A ponerse en silencio porque ya nos molestó bastante. Entonces no podemos nosotros olvidarnos que la recompensa viene de nuestro Creador. Porque Dios no es injusto, Hebreos 6:10, estoy leyéndolo, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. Fíjese bien, qué interesante, porque unifica la obra y el amor. O sea que el amor a Dios no se muestra únicamente levantando las manos y diciéndole te amo, te amo, te amo, sino que a través de aquello que practicamos para la gloria de su nombre. En este caso dice vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido, o sea que el servicio es una obra a Dios y al mismo tiempo es demostrar el amor a Dios sirviendo a los hermanos. Luego dice, sirviendo aún a los santos. Y eso es interesantísimo porque aquí viene algo que nos va a impresionar. Algunos van a decir que soy sectarista o que soy solo quiero que la iglesia sirva a la gente de la iglesia. Pero aquí está hablando de servir a los santos. Está hablando de quiénes son, vamos a ver quiénes son los santos. Es la primera pregunta que tenemos que hacernos para entender a quién tenemos que servirle. Porque usted puede ir a prestar su servicio a cualquier otro lugar y decir, bueno, yo voy a ir a hacer obra social. Y va usted y hace obra social, le da de comer a los pobres, le da, lo cual dice la Biblia que no hemos de olvidarnos de los pobres. Le da vestimenta a otro, va y usted le sirve a quien sea. Pero el énfasis en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 10, dice
que Dios no es injusto para olvidarse. ¿De qué no se va a olvidar Dios? De vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cómo mostramos ese amor? Habiendo servido y sirviendo aún. O sea que el servicio nunca se acaba. No es que voy a servir en la iglesia todos 5 años, usted ya me cansé, ya no voy a servir ahora. No. Ahí, déjame decirte que el servicio a Dios es para siempre. No hasta que aquí no se jubila uno. Es interesante eso, que uno como ministro, como servidor del Señor y cualquier hermano en Cristo Jesús, no puede decir, no, es que yo ya me jubilé de servirle a Dios. No puedes decir, yo ya me jubilé de servirle a Dios, porque nadie se ha jubilado de servirle a Dios. Y vamos a ver algo tan interesante de qué es los detalles del servicio. Porque servirle a Dios, nuevamente recalco, es la obra de amor. La obra que demuestra el amor a Dios sirviendo a los santos. Hebreos 6:10. Y sirviendo aún. Vamos a ver quiénes son los santos entonces. ¿A qué santos se refiere? Porque la gente se ha equivocado y piensa que son aquellas imágenes a las cuales venera. Pero en realidad los santos son otra cosa. Según 1 Corintios capítulo número 1, versículo 1 y 2, dicen lo siguiente. Ahí vamos a detectar quiénes son los santos del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y aquí viene, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. A los que han sido santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos. O sea que los que han sido santificados son los llamados a ser santos. Ahora, no vamos a entrar en detalle otra vez de lo de la santidad, pero sí quisiera hacer énfasis a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de los santos y de la santidad y de santificarse. La palabra griega ahí, que fue la que se utilizó para hablar de esto, es agios. Y el término agios en las escrituras, en el griego, tiene una traducción bien tremenda, porque se puede traducir como, o no se puede, se traduce como apartado, separado. Apartado para algo, separado para algo. Entonces, cuando dice que los que han sido apartados en Cristo Jesús, o sea que nosotros ya fuimos apartados en Cristo Jesús, santificados. A eso se refiere. ¿Por qué fuimos apartados en Cristo Jesús? Porque pasamos un proceso de regeneración que nos llevó al bautismo en agua, y ese bautismo en agua es precisamente el que nos aparta para Jesús. Ahí quedamos santificados en Cristo, en el bautismo en agua. Ya vivimos el proceso de santificación por el Espíritu. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo con respecto a la santificación. Entonces, ahora lo entendemos mejor porque podemos ver el contexto y ya hemos estudiado algunos puntos de eso. Pero luego dice llamados a ser santos. Ese es otro punto, porque entonces es un llamamiento que tenemos a apartarnos para Dios. Entonces, todos aquellos que están viviendo ese momento de apartarse para Dios, todos aquellos creyentes que se están apartando para Dios, todos esos son los santos. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando habla de los santos. Entonces, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En algún momento alguien dijo, bueno, es que la carta a los Corintios era para los corintios nada más. La peor equivocación que alguien que interpreta la palabra puede pensar es que estas cartas hayan sido escritas solo para esa época y para esa gente. Y no es así. El apóstol dice que es para todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si tú invocas el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, si tú ya viviste tu proceso de regeneración y terminaste en el bautismo en agua, donde el Espíritu te santificó para Dios, le dio vida a tu espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, ya tú quedaste dentro del grupo de los santos.
y eres uno de los que invocan el nombre del Señor. Estamos buscando el nombre del Señor. Entonces, tenemos que entender que todos esos que hemos sido apartados, los santos del Señor, no solamente somos llamados a servir, sino que muchas veces nos van a servir. Los hermanos, por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, nos sirven. ¿Cómo nos sirven? Nos sirven atendiéndonos, cuidando el parqueo donde tú estás, de tu congregación, si ahí tienen parqueo. Si es un ujier el que te dice, hermano, pasa adelante, siéntese por este lado. Y ahí llegas tú, ¿verdad? Yo me siento donde yo quiero. ¿No te das cuenta que al que te estás revelando no es al hermanito que te está diciendo no te sientes, sino a Dios, que es el que lo puso ahí para que te sirviera? Bueno, son detalles que podríamos analizar y empezar a ver de cómo es tanto la importancia del que sirve como del que es servido, pero hoy vamos a hablar de los que hemos sido llamados a servir. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender claramente, pero tenemos que comprenderla claramente, es que nosotros fuimos creados para servir. Dios te creó a ti para servir. Ese es su plan, es su propósito. Es por medio de tu persona y de mi persona que Él va a ejecutar su plan y propósito en esta tierra. Por eso entender ese plan, entender ese propósito es el llamado de todo creyente. Si tú no entiendes como creyente que es ese plan y propósito de Dios, nunca vas a darte cuenta que lo que Dios quiere hacer en tu vida es que le sirvas. Y cuando tú le sirves a Dios, déjame decirle que Él no es injusto para olvidarse de la obra de amor que haces por Él, por causa de su nombre. ¿A quién? A los hermanos, a los santos. Y no solamente les sirve, sino les ha servido, sino que sigue sirviéndoles. O sea que es algo de no parar. Pero hablemos un poco acerca de que fuimos elegidos fuimos creados para servirle a Dios. Para eso tenemos que entender 3 puntos importantes. El primero es que fuimos elegidos. Tú y yo somos elegidos desde la preexistencia, desde antes de la fundación del mundo. Aparte de que fuimos elegidos, fuimos predestinados por Dios. Predestinados no para ser salvos, sino predestinados para alcanzar la estatura del varón perfecto. Y dentro de ese proceso está la acción de servir. Otra cosa que es importante entender es que fuimos preordenados a hacer una obra de parte de Dios en la tierra. Y esa preordenación es precisamente para servir. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mire qué tremendo y qué interesante. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que tú fuiste creado para hacer esas obras de Dios, para ese servicio a los santos, a los hermanos, al cuerpo de Cristo. Y dice que es para los que sirven y los que sirven aún. No nos jubilamos de servir porque para eso fuimos creados, para ejecutar la obra de Dios, las buenas obras de Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto es más tremendo porque las obras no son las que tú elijas hacer, son las que Dios preparó de antemano para que las hicieras. Dios fue el que decidió qué obras son las que deberíamos de hacer. No es una acción de que, bueno, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana en la iglesia porque eso es lo que yo quiero hacer para Dios. No. Hay obras específicas que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo y que hoy por hoy pareciera que no significan nada para los hermanos, para el cuerpo, para aquellos que sirven al Señor. Desde el momento en que tú decides darle un vaso de agua a uno de sus pequeñitos, esa acción de darle un vaso de agua tiene remuneración en el reino de los cielos. Esa remuneración que tiene es como que Dios, es que Dios tiene. Dios tiene un libro que se llama el libro de las obras.
Por eso dice que serán juzgados según sus obras. O sea que las obras sí funcionan, sí sirven, pero no para salvarte. Porque hay quienes quieren ser salvos por las obras. Y por medio de las obras no puede ser salvo. Nadie, absolutamente nadie va a ser salvo por medio de las obras. Pero nadie va a alcanzar el propósito de Dios, el galardón de Dios, si no tiene obras. Y peor, algo más tremendo, es que esas obras no son cualquier obras, son las obras que Dios preparó de antemano. Las obras que Dios preparó de antemano para que ejecutaras. Por eso es que es bien delicado esto de servirle a Dios. Porque hay quienes están sirviendo a Dios donde ni siquiera Dios los ha llamado. A mí siempre me impactó aquel versículo que dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Fíjense bien, 3 cosas suceden ahí. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. Pero dice que el Señor nos va a llamar y les va a decir en aquel día. Fíjense bien lo que les va a decir. Apartaos de mí, no os conozco. La mejor traducción dice: apartaos de mí, yo nunca estuve de acuerdo con vosotros. Por eso es que tenemos que entender cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que le sirvamos. Hay quienes están haciendo un trabajo que Dios ni siquiera los llamó a hacerlo. Y por eso es de que vamos a tener grandes sorpresas cuando estemos en el reino de los cielos. Ahora, algo que es muy importante es lo siguiente. Si tu pastor te dice, hermano, hágame un favor, ¿será que puede hoy darle la bienvenida a los hermanos? Hermano, hazlo. Porque esa es la guianza de Dios para que tú hagas algo para lo cual fuiste preparado desde antes de la fundación del mundo. Obra preparada de antemano por Dios para que anduvieras en ella. Pero ¿qué tal si viene tu pastor y te dice, mira hermano, ¿será que este día puedes predicar? Dios mío, ese es el momento más hermoso que puede tener uno como creyente, que el siervo, el ministro le diga, hermano, hoy le tocó predicar. Hoy le toca a usted servir al Señor en esta área. Mire hermano, fíjese que no hay quien lave los platos hoy. ¿Será que usted nos puede hacer el favor? Hermano querido, ve y hazlo. ¿Por qué? Porque esa es la obra que Dios preparó de antemano, que tiene galardón en tu vida. Ahora si vienes tú y dices, no, yo voy a hacer lo que a mí Dios me guíe. Fíjate bien, ahí hay un grave error. Cuando muchos creyentes se rebelan al orden preestablecido por Dios y quieren hacer las cosas como ellos quieren hacerlas y no como Dios quiere que la hagan, entonces se equivocan y comienzan a tener problemas serios. Comienzan a tener problemas serios. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer cosas que ni Dios les está pidiendo. Ni Dios les está pidiendo. A mí me impacta muchísimo que el dar un vaso de agua tenga un gran galardón, pero lo especifica. Dice que cualquiera que le da un vaso de agua a uno de sus pequeñitos, fíjese bien, a uno de sus pequeñitos, pero esos pequeñitos dice que va a ser como que si le diera un vaso de agua a uno de sus profetas. Qué interesante eso. Entonces, ¿quiénes son esos pequeñitos? ¿Cómo determinamos nosotros quién es ese pequeñito al cual Dios quiere que le sirvas? Así no puedes servirle al hermano que va al culto todos los días, al que ves en la congregación, al que ves que está sentado en la misma iglesia donde tú estás. Si no puedes ni siquiera servirle a tu pastor, a tu ministro. ¿Cómo vas a poder servirle a uno de sus pequeñitos que tienes que identificarlo? Es bastante difícil. Por esa razón es que es progresivo el servicio. Hay que aprender a servirle, primero bajo dirección pastoral y después viene la dirección del Espíritu. No puedes empezar por el Espíritu. A quienes dices que yo no hago nada que el Espíritu Santo no me guíe y estás cometiendo un grave error porque resulta que el cuerpo es uno y
todos aquí estamos para servirnos unos a otros. Cuando uno puede servir a tu hermano, a tu hermana, cuando te cuesta servirle a tu pareja, a tus hijos mismos, te cuesta servirles. No puedes servirles. ¿Te puedes imaginar servirle a un extraño? A un extraño que recién llega a la iglesia y resulta que ese extraño que recién llega a la iglesia en el futuro va a ser un gran siervo de Dios y tú fuiste la que lo recibiste, el que lo recibiste, el que le diste una sonrisa, el que lo animaste para seguir adelante, al que le cuidaste su carro, al que en algún momento tuviste que darle una palmada en la espalda para que siguiera adelante. Buenas obras, porque somos hechura suya. La mejor traducción dice creados. Ahí dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Algunos dicen que es a nosotros, a los que nos creó, y que somos nosotros las buenas obras y que somos nosotros los que fuimos preparados de antemano, pero aquí está hablando de acciones. Por eso es de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es acción. Nosotros somos descendientes del verbo, de la acción, del creados en Cristo Jesús, el verbo eterno, la acción eterna. Qué interesante este tema. Muy interesante. Galardón. Creados para eso. Estoy leyendo un versículo de la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 20, 25 al 28. Dice lo siguiente. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Y eso está pasando en la iglesia. Los ministros nos estamos enseñoreando del cuerpo de Cristo porque estamos utilizando metodologías de gobierno humano, no del gobierno teocrático. Dice, se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. La misma historia que está pasando en la iglesia. Que el que ya es ministro ya ni siquiera voltea a ver a alguien. Yo conocí a un pastor que ni siquiera me quería dar la mano, hermano. Imagínese usted, ya lo iba a contaminar si le daba la mano. Versículo 26. No ha de ser así entre vosotros. No ha de ser así entre vosotros, entre el cuerpo. Sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. O sea, si tú quieres galardones, si tú quieres renombre, tienes que aprender a servir. Por eso este es el mejor curso de liderazgo que uno puede dar. Porque el líder no es el que va, el que dirige. El líder es el que enseña cómo hacer las cosas. Ese es el verdadero líder. Y Dios quiere que aprendas ese principio. El que quiera ser grande será vuestro servidor. A ese hagámoslo grande, al que sirva, al que se esmere por servirle al cuerpo de Cristo. Versículo 27. El que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Será un siervo. Los primeros, hermano, serán postreros. Y los siervos que son postreros serán primeros. Así como el Hijo del Hombre. Mire, aquí está lo tremendo porque el ejemplo máximo lo va a dar de la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. No vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos.
Y aquí es donde algunos no entienden la teología de la salvación, porque Él no vino a dar su vida por todos, vino a dar su vida por muchos. Espero que eso lo podamos entender. Bienvenido, hermano. Gloria a Dios. Algo que me llamó poderosamente la atención de que fuimos creados para servir es lo que el Señor le enseñó a la samaritana. Y es que a la samaritana le dejó un tremendo mensaje el Señor que tenía que quedar plasmado en las Escrituras. ¿Por qué? Porque era el mensaje a toda la iglesia de Cristo. Juan capítulo 4, versículo 23 dice: pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos, así los vas a identificar, adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos. No adoran al pastor, no adoran a su iglesia, no adoran a su teología, adoran al Padre. En espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales busca el Padre que le adoren. La adoración es parte del servicio a Dios, pero no es lo único. Si tú piensas que estar solo levantando tus manos y solo adorando a Dios, de esa manera le sirves, te equivocas. ¿Por qué? Porque eso es parte de tu servicio a Dios. Y en el versículo 10, en el capítulo 4, versículo 10, cuando el Señor tiene la tentación, dice la palabra, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Mire qué tremendo esto. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Él servirás. ¿A quién le estás sirviendo tú, mi hermano? ¿Al pastor? Y no te estoy diciendo que no obedezcas las instrucciones de tu pastor para servirle a Dios. Porque ese es el conducto legal que Dios preestableció. Si no, no hubieran quienes lideraran el cuerpo de Cristo. Fue para eso. Y por eso dice Hebreos, dice: sujétate a tu pastor, porque él va a dar cuentas por tu alma. Imagínese usted qué gran responsabilidad la que tenemos los ministros. ¿Qué tipo de servicio es el que Dios espera de nosotros? En Juan 6:28 hay una referencia que me llama poderosamente la atención. Entonces Jesús le dijo: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios, el servicio? ¿Qué es lo que debemos de hacer para poner en práctica esas obras de Dios? ¿Cómo las practicamos? ¿Cómo las vivimos? ¿Cómo lo hacemos? Mire, estaban tan interesados en saber su discipulado, los que lo seguían. Y mira la respuesta que da Jesús. Está haciendo mucho calor acá, hermano. Ya empezó el calor. Juan 6:29, mire lo que dice: respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. Ahí comienza todo. Ahí comienza tu servicio a Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Cree en aquel que Él ha enviado. Y el Espíritu Santo te va a decir quién es el que Dios ha enviado para edificar tu vida. En este caso, está hablando de su propia persona, porque al quien Él envió al quien el Padre envió fue a Jesús, a que viniera a dar su vida por nosotros. Pero también ahora hay enviados. Ahora también Dios utiliza quien sea el que va a ayudarte, a ayudarnos en el desarrollo espiritual, y somos enviados de Dios. Por eso es interesante cuando uno habla de esto, porque aquel que el pastor delega a que te reciba en la puerta es un enviado de parte de Dios, delegado por el pastor, para que te reciba y te dé la bienvenida.
cuando llegas al culto. Aquel que está en el púlpito diciendo, hermano, alza tus manos, adoremos al Señor, es un delegado, es un enviado de parte de Dios para que te ayude a poder entrar a su presencia por medio de la guianza del Espíritu Santo. Esos son los detalles que nos hemos perdido los cristianos. ¿Cómo funciona el servicio? No es únicamente, yo le sirvo a Dios como a mí Dios me guíe, como a mí me dé la gana. No, no funciona así, mis amados hermanos. Hay un orden. Por ejemplo, voy a usar este ejemplo para que nada más usted se dé cuenta de un ejemplo de servicio, creados para servir a Dios. Dice en Efesios 4:11 que Él dio a algunos el ser apóstoles. Es un privilegio servirle a Dios como apóstol. A otros profetas. Es un gran privilegio servirle a Dios como profeta. A otros evangelistas. Gran privilegio servirle a Dios como evangelista. A otros pastores y maestros. Gran privilegio de Dios el poder ser pastor, liderar la mies y al mismo tiempo enseñarle la doctrina del evangelio de Jesucristo. Pero mire, tiene un objetivo claro. ¿Cuál es ese objetivo? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Eso quiere decir que si alguien no está haciendo esa tarea, no está ejerciendo el ministerio como Dios lo llamó a hacer. Capacitar a los santos para la obra del ministerio, para el servicio dentro del ministerio de Dios, de Cristo. Es interesante esto. O sea, somos los ministros los que tenemos la responsabilidad de capacitar a todos los santos para la obra del ministerio. Y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire qué interesante esto. Edificar el cuerpo, no destruir el cuerpo. Hoy muchas veces las enseñanzas, en lugar de edificar, destruyen el cuerpo. Un pastor que se sube al púlpito a repartir palo no está edificando. Y lo peor es que la gente grita amén. Él dio a algunos estos ministerios con el objetivo de poder capacitar a los santos y edificar su cuerpo. Edificación. ¿Qué es edificación? Construir. Construir quiere decir poner un ladrillo, poner otro, ir armando el rompecabezas para que cuando tú puedas discernir y puedas separar las ideas espirituales, estés capacitado para tomar las decisiones correctas en Cristo Jesús. Otro punto importante es que en el servicio, y es tremendo esto que nos habla la palabra del Señor acá, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. Dando fruto en toda buena obra. En todo servicio. Un cristiano que anhela agradar a Dios da fruto en su servicio. Y no solamente da fruto en su servicio, sino va a crecer en el conocimiento de Dios. Se va a capacitar. Algunos creyentes piensan que no es necesario capacitarse. Entre tú más crezcas en tu servicio, más capacitación necesitas. Porque mejor tienes que dar tu servicio a Dios. No es solamente yo hago las cosas como el Espíritu me guía. El Espíritu no te va a guiar si no tienes conocimiento. Porque el Espíritu Santo te guía basado en el conocimiento que adquieres. Así funciona el orden divino. Aleluya. Dios eligió los ministerios para que seamos capacitados para la obra del ministerio. Y para esto eligió ministros. Ellos son los que capacitan al cuerpo para la obra del ministerio. No podemos dejarle ese trabajo a los psicólogos de la iglesia, a los motivadores de la iglesia.
No podemos dejarle ese trabajo, hermano, absolutamente a nadie. Somos los ministros los que fuimos llamados a capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En Colosenses 4:17 vemos cómo el apóstol Pablo exhorta a uno de los ministros locales y le dice lo siguiente: digan a Arquipo era un ministro, no descuides el servicio que te fue encargado en el Señor y trata de cumplirlo bien. O sea, cuando un ministro te delega algo, hermano querido, no lo está haciendo porque quiera verte haciendo algo, sino porque el Espíritu de Dios le ha dirigido para que tú te desarrolles dentro del cuerpo de Cristo en esa área. ¿Cuántas veces hice yo cosas en el reino de Dios que no me gustaba hacer? Pero que posteriormente entendí por qué Dios me tenía ahí sentado haciendo lo que estaba haciendo para su reino. Y eso es lo que tenemos que entender. Y Arquipo, el Señor lo exhorta a través del apóstol Pablo y le dice: no descuides el servicio que te fue encargado. No lo descuides. Colosenses 4:17. Hermano querido, no descuides el servicio que Dios te ha encargado. Dice, trata de cumplirlo bien. Sea cual fuera lo que Dios te llamó a hacer, hazlo. Porque Dios te va a bendecir grandemente. Y aquí hay algo bien tremendo que tenemos que aclarar hoy para poder entender por qué fuimos creados para servir. Nadie puede servir a dos señores. Nadie. Porque o aborrece a uno o amará al otro. O se apega a uno o despreciará al otro. Y aquí es donde muchos no encajan. No entienden los pastores, no entienden los ministerios, no entienden este principio. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios no llamó a los ministros para que fueran ricos, millonarios, anduvieran en jet privado. Bueno, imagínense usted la obsesión de algunos de invertir el dinero que debería estar siendo invertido en la obra de Dios en un jet privado, cuando hay muy buen servicio de aviones y uno puede movilizarse muy bien ahora en el mundo. Estos son los detalles que uno no puede entender de cómo está funcionando el cuerpo de Cristo. Servirle a Dios, o le sirves a Dios o le sirves a las riquezas. ¿Por qué Jesús haría ese énfasis de servirle a la riqueza? Porque ya lo estaban viviendo los fariseos, los escribas, ya lo estaban viviendo. Por eso es que el Señor hizo el énfasis y dice: no podéis servir a Dios y a la riqueza. No se puede, mis hermanos amados. No se puede servir a dos señores. Y las riquezas son un señor, son una potestad. O le sirves a Dios o le sirves a las riquezas. Espero que Dios te bendiga, que este tema haya sido de mucha bendición para tu vida y que el próximo domingo podamos reunirnos nuevamente para seguir aprendiendo de la palabra. 4 de la tarde de aquí a Los Ángeles el próximo domingo. Que Dios te bendiga.